Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Hola, bienvenidos a Fructus Ventris, un podcast dedicado a madres católicas. Soy Susa, esposa y madre de 6 hijos a quienes educo en casa. En este espacio conocerás testimonios de fe y apertura a la vida de mujeres de habla hispana que buscamos hacer la voluntad de Dios en nuestra vocación. Hola, ¿cómo están todos? Pues bienvenidos otra vez a estos podcasts que estamos haciendo en Fructus Ventris para dar testimonio de mamás abiertas a la vida, de mujeres valientes que le han dicho sí al Señor y que a pesar de las contrariedades o de lo que la sociedad a veces nos dice que debe ser, pues hemos sido fieles, ¿verdad? Y hoy tenemos a una invitada súper especial que estoy bien contenta que esté con nosotros, es Mónica Olvera. Pues ella es una mamá de 5 bebés, de 5 hijitos, y también es instructora del método Creighton. Me súper interesa que nos platiques de esto, porque hay muchas familias que han estado buscando ser madres, padres, y pues se les ha complicado. Entonces, también nos gustaría que nos compartieras sobre esto. Y bueno, primero que nada, pues bienvenida. Muchas gracias por aceptar la entrevista, Moni. Ay, al contrario, Susan, es un honor, una bendición estar aquí. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Y bueno, pues para comenzar, quisiera que nos platicaras un poquito de ti y de cómo fue que comenzó todo, ¿no? Tu vocación de matrimonio, cómo se conocieron, si ya desde el principio estaban los dos convertidos, estaban conscientes de la apertura a la vida, o ha sido un proceso. ¿Cómo ha sido? Muy bien, Susan, muchas gracias. Pues mira, justo ahorita se me vino muy a la mente, no sé por qué, el incluso compartir un poco desde antes de casarme. O sea, en mi época de soltería, de adolescencia, yo tuve primero un llamado a la vida consagrada cuando tenía 15 años. Pero en ese momento, porque de hecho tengo una hermana que es consagrada hasta la fecha, pero yo no, realmente yo no quería ser consagrada, pero tal cual hacían unas misiones, sentí clarísimo que Dios me decía, tú vas a ser consagrada. Y entonces, pues yo como bien obediente, ese fue como mi primer encuentro así como muy personal con Dios a los 15 años en un retiro de Semana Santa. Pero mis papás me dijeron, no, pues estás muy chiquita, primero haz la prepa, como que una prepa normal, ten amigos para las fiestas. O sea, mis papás fueron los que me dijeron, vive el mundo. Y ya después de la prepa, si es tu vocación, te apoyamos a que te vayas. Y la verdad es que sí, a los 18 años, primero me fui de colaboradora en el movimiento Regnum Christi, o sea, como un año de entrega a Dios como laica, organizando actividades para adolescentes, pero todo enfocado en la fe. Pero yo me fui no porque recordara que Dios me había llamado a ser consagrada, sino fui ahí fue mucho como San Juan Pablo II, su testimonio fue la etapa en la que San Juan Pablo II ya estaba así en sus últimos momentos casi, y su testimonio fue el que dije, ay, como alguien de ya tan grande, o sea, de esa edad, se sigue entregando y sigue trabajando por Dios. Y yo joven, o sea, 18 años, con toda la energía, pues, ¿cómo no voy a hacer algo por lo menos un año por Dios? Entonces, aparte que estaba muy indecisa de qué carrera quería estudiar, dije, pues me sirve para pensar más, ¿no? Me llamaba la atención la psicología, pero pues el punto es que me fui a esa experiencia. Ahí Dios, en un pasaje, el pasaje de la perla escondida, del tesoro escondido, más bien, Wow, como sí. que me volvió a recordar que Él me había llamado hacía 3 años a ser consagrada. Y ahí sí me costó un poco de trabajo porque yo sí tenía mucho la ilusión, siempre fui muy romántica, súper romántica, pues tenía mucho la ilusión de casarme. O sea, para mí lo máximo era un esposo. O sea, ya no digas tú, los hijos como que no me importaban mucho, el marido, así, soñaba Sí. así con el príncipe azul. Entonces, pues para mí fue como una renuncia, pero a la vez vino, pues mi príncipe azul va a ser Jesús, ¿no? O sea, me voy a casar con Jesús.
pues, al final de cuentas, sí me consagré después de ese año. Viví 2 años y medio como consagrada. Y bueno, esos 2 años y medio sí recibí mucha formación, que fue como lo que después me dio, fue como mi carrera realmente. O sea, yo estudié Wow. con las consagradas Educación y Desarrollo. Es la carrera que estudian en la vida consagrada, pero es una licenciatura de la náhuac. Entonces sales como que pudieras ejercer en varias áreas relacionadas con la educación, la orientación, etcétera. Y me gustó mucho. Entonces dije, pues ya me quedo como con esos estudios, ¿no? Pero ahí en esa etapa viví una depresión muy fuerte que me duró 2 años y medio realmente. O sea, entré y como que el estilo de vida me fue muy, eh, era como estricto, entonces yo quería vivirlo al 100%. El caso es que me presioné demasiado y pues caí en una depresión. Hasta después de todo de 2 años y medio me enteré que tenía depresión, me la trataron. Y ahí nuevamente Dios así me dijo clarísimo, en una hora santa, en un 25 de enero, me acuerdo mucho porque yo venía ya después de mucho tiempo pidiéndole a Dios o la fortaleza para seguir ahí o la claridad para saber si acaso él se había arrepentido, o sea, si él tenía otro cambio de planes para mí. Y después me dijo igual, así con pocas palabras, me dijo, te quiero casado, ahora te quiero casada. Entonces yo dije, bueno, o sea, no entendí, dije, qué raro que Dios primero te llame y luego te retacha, pero bueno, dije, Dios, lo que Él me mande, mientras tenga la certeza que es Él, pues así fue, salí de la vida consagrada Ajá. y más o menos como al año fue que conocí ya a mi, al que ahorita es mi esposo. Lo conocí en una boda, tal cual en la playa, en Ixtapa, en la boda de un primo. Y yo la verdad, sinceramente, yo no pensé que me fuera a casar con él al principio. O sea, yo sé como el noviazgo, pero no, como que no me caía el 20 de que ya fuera el definitivo. Wow. Creo que nunca le he dicho eso. Pero la verdad es que sí vi desde el principio, pues muchas cosas que me llamaron la atención, entre ellas, una que para mí era muy importante, que fuera un hombre que Dios fuera importante para él, o sea, que Dios se ocupara un lugar especial, clave, primordial en su vida. Y, y sí, nuestro noviazgo fue como ir desde ahí, como queriendo caminar juntos en el camino de Dios. Entonces nos involucramos en un movimiento de jóvenes católicos. Estábamos en el coro de la misa los dos, desde novios. Y él venía de un proceso de conversión, recién se había como convertido. Entonces como que él venía buscando querer encontrar a una persona que lo acercara más a Dios. Entonces como que los dos dijimos, pues juntos vamos de la mano a querer acercarnos más a Dios. Y entre esas, ya cuando nos comprometimos para casarnos, pues dentro de nuestros temas estaba pues hay que aprender un método natural para la planificación familiar, como que era algo que yo tenía muy claro desde novia de, yo sé que la enseñanza de la Iglesia Católica es que no se pueden usar anticonceptivos. Entonces para mí no fue difícil aceptar eso, como que, o sea, pues sí estoy de acuerdo en que si la Iglesia nos dice que los anticonceptivos no son el camino, es porque es lo mejor. O sea, estoy convencida de que ella siempre, digamos que hablando en nombre de Dios, nos protege, nos cuida, nos preserva nuestra salud mental, física, emocional. Entonces, sin yo tener como toda una lista de razones o argumentos de por qué estar a favor de los métodos naturales o de estar en contra de los anticonceptivos, yo tenía muy claro de que esa opción no me atraía para nada. O sea, pues, ¿para qué hago que te dañe tu salud artificial? O sea, como que no. O sea, como que Dios siempre te dio esa claridad de que no, por ahí no era nunca Sí, el no, sí, no, y camino. nunca fue una tentación de que, ay, ¿cómo desearía poder usar anticonceptivos? No, o sea, como que decía, no, para nada, o sea, yo no me voy a meter en algo que me va a hacer daño a mí, ¿no? Así por sencillo. Y dije, y algo que además va en contra de mi fe, ¿no? Sí. Entonces yo se lo compartí a él y él, perfecto, muy bien. Y yo dije, no, pues yo usé el Billings. O sea, yo lo único que tenía en mi noción era que mis primas habían usado el Billings y que ese era natural. Entonces, en una misa en nuestra parroquia un día dijeron, avisos parroquiales, va a haber curso de Billings la próxima semana. Y yo, ay, mira, súper bien, porque ya nos faltaban pocos meses para casarnos. Pues vamos, ¿no? Entonces anotamos a la plática
yo iba con cero de información de qué se trataba. O sea, no tenía la menor idea, nunca había hablado del moco cervical, o sea, nada de nada. Entonces, cuando empiezan a Ajá. hablar de esos términos, eran como 6 parejas, yo me empecé a sentir toda bochornada, o sea, me puse todos los colores, me dio un montón de pena porque dije, qué oso, o sea, ¿en qué lugar tan extraño? Estamos hablando. Ay, no, me dio muchísima pena hablar de eso, no lo quería voltear a ver a mi novio así, me enojé, como me sentí enojada con él de que por qué él tiene que estar escuchando eso tan privado y tan personal, o sea, para mí era un tema que la verdad nunca lo había hablado con mi mamá para nada de ese tipo de temas, muy tabú o como se diga, no lo habíamos hablado. Y dije: "Ay, no, qué incomodidad, yo no quiero venir a", o sea, fue como un rechazo de: "No, yo no quiero venir a esto", ¿no? Ujú. Dije: "Qué feo que vivirlo así sea algo tan penoso". Pero bueno, salimos y él me dijo: "No, pues yo no creo que sea el único método natural que existe, seguramente ha de haber más". Y yo la verdad como que le di por su lado, o sea, mm, estaba enojada, entonces no quise hablar más del tema. Y lo bueno, o sea, como es Dios de súper providente que siempre sale al rescate, él ya tenía el plan de que nosotros conociéramos el modelo Crayston, porque una compañera de mi trabajo me mandó el mail de: "Oye, me enteré que van a venir a dar una plática de una sesión introductoria al modelo Crayston, es, un método natural, por si quieres, por si les interesa, ¿no?, ir". Y dije: "Ay, pues vamos, o sea, vamos, porque es otra opción natural". Y ya dentro de la charla que fuimos, o sea, todo muy bien. Y ya lo que a mí, al final de todo me hizo decir: "Sí, sí, sí, me anoto dónde nos escribimos", fue que dijeron que era uno a uno la enseñanza. O sea, dijo: Ah, Es sí. totalmente personalizado, son sesiones, sí, particulares, privadas, para que tengas la confianza". Y yo: "Ay, sí, por favor, ya, ya de aquí somos", ¿no? Sí, o sea, como que algo tan íntimo, de repente, oírlo entre mucha gente, como que dices: "Ay, no, así no quería", ¿no? Ajá. Y así que mejor que sea, pues, la instructora, tu esposo y tú, o tú en ese caso, pues, eran novios aún, pues, pero algo Yo como más íntimo de que poder abrirse, ¿no? Para hablar Sí, de algo sobre así. todo que yo creo que ahí, pues, encajó con nuestra personalidad, porque yo creo que hay mujeres que sí les encanta platicar y son felices en comunidad y como que todo hablándolo abiertamente, y yo soy mucho más reservada y más Mm, tímida y penosa. Entonces, para mí nos vino muy bien, y además porque ya graficando, que nunca en mi vida había graficado, o sea, mi noción era de que yo era muy irregular. ujú. Nunca apuntaba nada de mis ciclos, porque como lo apuntaba y me podía tardar 1 mes y medio, 2 meses en volver a bajar, o sea, me aburría y como que me cansaba y ya perdí el papelito así el Post-it. Entonces, pues nunca llevé una constancia, ¿no? Solo sabía que nunca sabía cuándo me bajaba, ¿no? Era para mí siempre sorpresa. Hasta ahí lo empecé a graficar y fui descubriendo que este método, pues también te explicaba muchas cosas de por qué podía ser que fueras tan irregular, que o sea, te dan toda una enseñanza para comprender no solo si es un día fértil o infértil, sino que va más a fondo para explicarte, oye, este patrón de tu gráfica puede ser que tengas, o sea, me dijeron, puede ser que tengas ovario poliquístico, puede ser que tengas baja la progesterona, al parecer tienes una inflamación en el cérvix, y todo eso que mi practitioner me decía de que tu gráfica da estas muestras de que, o sea, cumples como con los requisitos de las mujeres que suelen tener estos problemas, fue que ella nos dijo, o sea, todo esto, tu escenario es como de una mujer que podría tener infertilidad, o al menos son situaciones que se ven en algunas mujeres con infertilidad. Yo te recomendaría que lo trates con un médico napro, porque también las mujeres que no atienden su síndrome de ovario poliquístico, a la larga, pues pueden luego desarrollar una diabetes, tipo 1 y pueden desarrollar más riesgo de Ujú. cáncer o sea, complicarse con O sea que endometriosis, o sea, en el método Creighton, no nada más es como que identifiques tu día fértil, sino también otros patrones de tanto de infertilidad como de alguna otra situación que pudiera ser como de salud. ajá, ¿Es así? sí, Guau. sí, o sea, te da toda una
sea, hay como una correlación dependiendo de cómo es la menstruación, cómo es el desarrollo del muco cervical, cuánto dura tu fase postovulatoria, etcétera, te va diciendo, esto está en parámetros normales, o sea, indica que tienes buen nivel de estrógeno, aquí buen nivel de progesterona, o sea, de las hormonas del ciclo. Esto puede indicar que no estás ovulando o que aquí ovulaste de forma temprana. Entonces, todo eso tu practitioner, cada sesión que te ve, te va diciendo tu ciclo como qué comunicó, o sea, qué mensaje te mandó, ¡Qué qué bonito! mensajes te mandó, por así decir. La Entonces dices, verdad. caray, oye, pues es esto y esto estoy bien, pero en esto y otro no. Entonces, ya lo que uno hace es que con esa gráfica, con esa tablita, vas a consulta con un médico NAPRO, que son los médicos que forman parte del sistema crédito, Sí. y ellos dicen, mira, por tu gráfica vamos a tener que corroborar cómo están tus hormonas o hacerte un ultrasonido transvaginal para ver si tienes efectivamente este síndrome o no. O sea, así es como llegan a un diagnóstico pues muy certero Mucho más certero, ¿no? y Pero mucho qué más bonito completo. porque es como descubrir cómo tu cuerpo se comunica y cómo va Ajá. diciendo qué necesita o qué no necesita para lograr el embarazo, que la verdad, digamos que toda mujer sana podría tener, o sea, se debería de embarazar, ¿no? Eso es como que Ujú. la regla y la excepción Sí. serían ciertas condiciones, pues que se pueden a lo mejor arreglar o no, no sabemos, ¿no? Pero qué bonito esto que nos estás contando, porque todo lo antinatural, pues nos apaga, ¿no? Ujú. Nos borra toda esta comunicación que el cuerpo está queriendo decir y es muy fácil poder como conectar con nuestro cuerpo, entenderlo y trabajar con él, ¿no? Pues sí, para lograr nuestros embarazos o en algún caso muy grave, pues tratar de posponer, ¿verdad? Exactamente. Sí, y justo fue algo que yo dije: "Ay, qué padre o sea, que tuve la fortuna de conocer a estos doctores, porque ellos no me recetaron anticonceptivos". Es algo que tienen estos médicos que son especialistas le llaman en procreación natural, que si tienes un desbalance hormonal o eres irregular, la solución no es mandarte anticonceptivos, sino es más bien, bueno, revisar la causa y mandarte tratamiento, pero acorde a tu ciclo natural, pero no para que dejes de ovular, sino más bien para que ovules mejor o más sanamente, y no para que tus hormonas se apaguen, sino más bien para que suban y bajen en los niveles adecuados, en el momento adecuado, como toda una orquesta que está así totalmente Qué bien bonito. sincronizada, ayudar a que se dé ese orden, esa armonía, que Ujú. finalmente nos beneficia de modo integral a toda nuestra salud, no solo a la capacidad reproductiva, sino ya hoy se sabe más que el que nuestro cuerpo ovule bien y tenga bien las hormonas del ovario, mejora nuestra salud del cerebro, la salud de los huesos, la salud del Ujú. corazón, la salud del hígado, o sea, todo va como conectado. Entonces, Todo conecta, al final de cuentas, nuestro cuerpo es maravilloso y le descompones algo y va a causar así en cadena ajá, sí, enfermedades o exacto. causas, ¿no? Ujú. Sí, si es como un reloj, ¿no? Que si le quitas una piececita porque esa piececita, dices, está muy chiquita, no pasa nada, o sea, le quitas la ovulación, ya, ya no va a funcionar ese reloj, se va a desincronizar y te va a terminar ya no dando la hora, ¿no? Ujú. Igual, igual aquí pasa. Entonces yo dije, qué bendición. Por un lado, eso, y porque yo sabía que los anticonceptivos siempre tienen algún riesgo de ser abortivos. Entonces, yo decía, pues, para nada, yo quiero exponer, o sea, no nos queremos exponer para nada a provocar un aborto, aunque en el fondo no quisiéramos, pues, los hechos son los hechos. O sea, si el hecho es de que un anticonceptivo químico puede provocar un aborto, pues, no nos vamos a estar exponiendo a matar a uno de nuestros hijos en algún caso, ¿no? Sí, eso que estás diciendo es súper importante porque muchas mujeres, incluso católicas, creen que el anticonceptivo nada más inhibe la ovulación y no es cierto. O sea, un gran porcentaje pues de la efectividad es porque tiene también efectos abortivos, ¿verdad? Ajá, así es. O sea, sí, por
porque como no dejan crecer de forma normal el endometrio, pues el embrión, en caso de que sí se fecunde, porque sí puede llegar a pasar que se fecunde porque no funcionó tanto el efecto anovulatorio, pues a la hora de que ese embrión llegaría a implantarse, no tiene un buen lugar, un buen soporte donde implantarse y ahí se da una pérdida muy temprano, o sea que ni siquiera se alcanzan a dar cuenta que estaban embarazadas porque ya se va junto con lo que creen que es la menstruación. Sí, Entonces, de hecho, eso fue como, o sea, como que yo ahí empecé a ver, dije, oye, es que hace mucha falta que más personas se enteren de que si tienen problemas en su ciclo, hay otra opción, o sea, que puedan acudir a médicos, a doctores que son pro vida, que son respetuosos del ciclo, que están actualizados, que están enterados de los avances científicos o médicos para mejorar pues sí, la fertilidad del ciclo. Y entonces, nuestra practitioner como que nos hizo ese llamado, o sea, ahí surgió como el llamado de, oigan, va a haber un curso para nuevas practitioners en Puebla, es el primer curso que se da aquí en México, eso así, todavía era todo en inglés, materiales en inglés, pero era la primera vez que en lugar de ir a Estados Unidos lo podías tomar en Puebla. Y yo justo estaba trabajando en una escuela en una cuestión administrativa que no era nada, digamos, humanitaria, o sea, me refiero a que no trataba con personas, sino era más cuestión de organización de la escuela, horarios, maestros. Pero yo sí sentía como esa necesidad de querer transmitir todo lo que había aprendido en la vida consagrada, pues a más personas, como que poder transmitir un mensaje más de Dios, finalmente, a las personas. Pues dije, mira, como que se está uniendo que hay mucha necesidad de que más personas se enteren de este método o las parejas con infertilidad se enteren que hay una vía muy efectiva o más efectiva que la fecundación in vitro y totalmente ética, o sea, no tiene ningún problema ético y es científicamente comprobada que funciona. sí. Entonces, lo analizamos y vimos que era una inversión, pues, que no estaba en nuestro alcance en ese momento, el aprender el programa para hacer, pero pues confiamos en Dios y ya me puse a pedir donativos, así que fui a visitar a mis tíos y yo, por favor, tíos, entonces ya eché todos mis ahorros, ahí sí, se nos fueron todos nuestros ahorros, más los donativos de los tíos, y pues ya juntamos y pudimos pagar el programa. Y pues gracias a Dios lo logré terminar, porque sí es como un año y pico lo que dura la preparación. Y luego pues te siguen poniendo el reto de que continúes cada año renovando tu proceso para seguir siendo practitioner. Te piden escuchar varias conferencias, llenar. O sea, tomando capacitación continuamente. Exacto. Para ver nuevos avances, ¿sí? Okay. Así es, nuevas charlas con médicos y luego. O sea, que fuiste como de primera generación de practitioners del Creighton aquí en México. Pues no la primera, porque sí ya había las que habían ido de Estados Unidos, pero eran como unas 5. Y ya pero de aquí de México sí fui la primera generación, que de hecho éramos 3 y solo quedé yo, o sea fue la primera, por así decir, de esa generación. Wow. Éramos bien poquitas. Ya ahorita, ya los grupos son mucho más grandes, o sea, yo he visto fotos de las nuevas generaciones y se ven como 30, 20, incluso internacional, ya son en español los programas. Entonces, es algo que me da mucho gusto, o sea, que da gusto que con los años, pues se ha ido difundiendo cada vez más, con los casos de éxito, ¿no? Con los testimonios pues, tanto de parejas que han podido, pues, ir espaciando la llegada de sus hijos por razones necesarias, como aquellos que buscaban una esperanza para poderse embarazar y que felizmente lo lograron. E incluso casos a mí me ha tocado parejas que he acompañado que su primera intención pues era poder tener un bebé, pero se dieron cuenta con el tiempo que pues aún aplicando el método, aún aplicando la parte médica, no llegaba el hijo y que adoptaron por lo menos 4 o 5 matrimonios que han adoptado, que hayan encontrado su paternidad, su maternidad, espiritual y adoptando a sus hijos, ¿no? Formando familias muy felices.
Sí, qué bonito esto que nos cuentas, Moni, la verdad, bueno, qué orgullo que eras pionera Mm, en ah, este método acá en México y me imagino la cantidad de testimonios de familias que debes de tener. Oye, pero entonces nos platicabas de que te habían dicho que probablemente tenías el ovario poliquístico y qué pasó después. ah, pues ahí nosotros o sea, de recién casados, yo empecé a estudiar casi también la maestría de ciencias de la familia, también se juntó eso eh, que casi a la par entre que hice el Creighton. Bueno, ya cuando iba acabando la maestría empecé con el Creighton, se me unieron un poquito, ¿no? Em, Estábamos pues como muy enfocados los sábados, se nos iba mucho tiempo pues, en la maestría. Mi esposo también trabajaba de lunes a viernes hasta las 8 de la noche, o sea, casi no nos veíamos mucho. Entonces, como que todo ese año, o casi 2 años fueron, no buscamos el embarazo. Entonces, el método lo usábamos como para espaciar, ¿no? Pero ya cuando empezamos a pesar de ya quisiéramos poder tener un bebé, buscar un bebé, fue que contactamos al ginecólogo, al doctor Joaquín Ruiz, que está en Puebla, y él me atendió, o sea, revisó mi caso. Afortunadamente estaba haciendo unas prácticas cerca de donde vivo, en San Juan del Río. Entonces ya fuimos con él, me pudo atender presencialmente algunas cuestiones que tenía y nos dio tratamiento. Dijo, bueno, esto es para 3 meses, ¿no? La progesterona y tal y tal y tal, medicamentos. Y en el segundo ciclo de intento fue que quedamos embarazados. O sea, realmente cuando lo buscamos, a la segunda, o sea, el primer ciclo no funcionó. Yo así me puse triste y yo dije, ay, ching, que pues capaz que no voy a poder o, o no va a ser tan rápido como nosotros quisiéramos, ¿no? Pero la gran alegría fue que tal cual en el segundo intento sí se dio y pues para mí sí fue como, o sea, lloré de alegría, o sea, cuando vi la prueba positiva porque dije, así de, sí, sí puedo, sí, así como, sí, sí, Ah, o sea, fue como de, sí, sí. Dios me regaló esta gracia, o sea, como que yo no di por hecho de que así súper fácil me iba a embarazar, como que sabía que podría no ser así tan fácil, ¿no? Cuando fue, ay, gracias a Dios de que sí nos lo regaló rápido, ¿no? Ujú, Entonces, pues ya afortunadamente ya todo bien con Rita, que es la primera hija. ujú. Ella nosotros pues traíamos el chip de que queríamos que fuera parto natural. Ya como a las 37, bueno, fuimos con una ginecóloga que nos habían recomendado, que porque ella hacía partos en agua y que era como psicoprofiláctica o que tenía como la preparación para ayudar más al parto natural. Nos Ajá. fuimos con ella, nosotros deseábamos que fuera parto en agua y a las 37 semanas y media me dijo, oye, ¿qué crees que ya tienes poco líquido? Entonces, o hay de dos, o es cesárea, o como tú que quieres que sea parto natural, pues te puedo dar una pastilla oxitocina para que sea inducido. Nosotros, no, pues inducido, ¿no? Entonces, pues ya nos dio la pastilla, y prácticamente, pues sí, no sé, me lo dio en la mañana y ya en la noche, que fue mi último baby shower, así con del lado de mi familia y mi papá, yo haciendo baby shower, yo así, ups, y yo ya saliendo así con dolor. Ya pariendo casi. Así, sí, yo ya me Qué fui así como horror. viejita encorvada, así saliendo del baby shower, de que me empezó ahí a dar las contracciones del dolor. Y sí fue pesado porque pues, toda la noche, bueno, tú me comprenderás, ¿no? O sea, toda la noche con cansancio, con dolor, con molestias, obviamente sin poder dormir. Y como es la primera vez, bueno, yo no tenía la menor idea de qué tan fuerte podía ser el dolor. Entonces Ujú. yo, ya vamos al hospital. Ya llegamos en la madrugada y ya me ve la doctora y dice, uy, no, apenas tienes 2 centímetros. Y yo, ahí se me cayó Yo creí que ya tenía 6. ¿No? sí, o sea, yo ya decía que ya casi que tenía 8, o sea, yo decía, no, ya, seguro ya voy a llegar bien avanzada. Y dijo, uy, no, Bonnie, apenas tienes 2. Entonces, ahí sí se me cayó así el alma y me dio muchísima como tristeza que ya no aguanto, o sea, ya llevo toda la noche, ya me cansé muchísimo, ya me dolió muchísimo. ¿Cómo es posible que todavía me falten 8 centímetros, no? Que Ay, sí, o sea, me desanimó mucho esa sensación, sí, sí. pero
me volvieron a poner otra dosis en la mañana temprano y seguí el dolor, pero de la nada se cuenta que se me rompió ya como a las 10 de la mañana, se me rompió la fuente, ajá, y sentí así, pum, así como un súper calor, así. Espero que las que no han tenido hijos no se asusten. Pero yo me sentí así como, así los trompos así de esos de tacos al pastor, así que les prenden fuego. Sí, sí, sí. Así fue mi sensación de que sentí como si me hubieran prendido fuego en la panza, o sea, una quemazón así fuertísimo, o sea, me llegaron las ganas de pujar así mega intensas en ese momento. Yo, Sergio, ya, háblale a la doctora, ya, por favor, la analgesia, porque yo según no quería que fuera con epidural, o sea, yo quería, según muy valiente, sin nada, ¿no? Ajá. Sin nada de nada. Y yo, no, por favor, ya. Y Sergio, así bien tranquilo, así mandando un mensaje, y yo, y él, estoy escribiendo a la doctora, que estaba en consulta, así, pero él bien tranquilo, y yo, ahí Oye, sentí es que ya. sí, es que fue así, pum, así como si hubieras tronado un globo, así. Y apenas así alcancé a salir de ese cuarto, cruzarme al cuarto de frente donde estaba la tina, así apenas alcancé a meterle la tina y pues, así prácticamente nació, o sea, en 3 focos. Wow. Fue como muy abrupto, o sea, yo siento que fue por la oxitocina, porque fueron como 3 dosis de oxitocina que me pegó así, pum, con todo, y salió con toda la Oye, fuerza. pero ¿te la pusieron vía intravenosa? Es que fue más bien una pastilla vaginal, colocada vaginal, y luego intravenosa, o sea, el día de la Ah, mañana fue intravenosa. sí. O sea, la primera fue, me imagino que el misoprostol, ¿no? Que es como que abre el cervix y ablanda y todo, es como O que. sea, ya ni supe cómo se llamaba, si era esa o qué, pero si era, yo a lo mejor si era esa, o sea, era una pastillita, eso sí me dijo. Porque normalmente ponen el vaginal y eso hace. Y ya la Ok. otra ya sí fue con suero. Ajá, así es. Pues ya afortunadamente salí, salí noqueada así de ese, de ese parto, pero a la vez, o sea, sí contenta, o sea, realizada de que sí se pudo, ¿no? De que naciera así bien Rita, sin complicación. Sí batallé luego mucho con la lactancia, sí la sufrí. No sé por qué, sí me salió bastante difícil mi primera hija. En ese sentido de la lactancia la sufrí pues, bastantito como todo un primer mes, pero afortunadamente sí se logró al final dar ya con la ayuda de unas pezoneras, fueron mi último como recurso, porque me Sí, sacaba leche, pasé por lo de las grietas en el pezón, o sea, todos esos sí. dolores, pero bueno, todo ya después funcionó bien y bueno, ya después no sé si te sigo contando cómo fueron los otros 5, o a lo mejor ya tienes Sí, claro. previsto Platícame que, o sea, como tuviste luego tu primer parto súper bonito, así en agua, todo bien. Pues no fue tan bonito, no es cierto. No, o sea, sí, fue muy explosivo. Bueno, comparado con lo que les pasa a lo mejor a muchos, ¿no? Con que Ah, sufren violencia obstétrica, ay, que no es sí. fácil o que no logran lo que esperaban, pues, No, sí, hasta o lo- eso se sí es muy logró difícil como que uno quería, ¿verdad? así es. Uh-huh. Y bueno, ya nació Rita y luego nosotros desde el principio, sí lo que teníamos en mente era que que decíamos, nos gustaría tener como 4 hijos, era como nuestro número que nos sonaba muy bonito, porque en mi caso fuimos 4 hermanos y siempre he tenido muy buena relación con mis 4 hermanos y somos muy unidos. Y tengo una hermana que le llevo yo un Ajá, año, somos como, sí, casi gemelas nos decían que porque siempre a todos lados juntas. Entonces, qué padre. yo decía, me encantaría que mis hijas no se lleven mucho, o sea, que me encantaría tener una segunda niña, o sea, que fuera segunda niña y que fueran así muy pegaditas. Entonces, como le di lactancia materna todo el primer Ajá. año, no me bajaba, o sea, no me bajó en todo ese primer año. Entonces, pues si no me bajaba, pues tampoco no me Sí. podía embarazar, ¿no? Yo llevaba el método lo retomamos justo en la lactancia. Bueno, casi acabando la cuarentena, ya uno puede regresar a las observaciones con el método. Y en cuanto me bajó por primera vez, dijimos, en el primer ciclo hay que buscar a la hermanita para que no se lleven mucho. Y tal cual en el primer ciclo, llegó Sara. O sea, al Luego, primer luego. intento, en el primer ciclo, después de ese año de lactancia de que no me había bajado, y llegó luego Sara. Y ahí lo que me pasó con ella fue de que
a las 20 semanas de embarazo, en el ultrasonido, esos especiales que te hacen, me dijeron, oye, ¿qué crees? Que ya tienes el cervix más corto y como está más corto tienes riesgo de parto prematuro, entonces te vamos a tener que mandar a reposo absoluto con altas dosis de progesterona, ¿no? Entonces me mandaron así tal cual la cama de un momento a otro y pues ahí nos tuvimos que ir a casa de mis papás. Afortunadamente nos pudieron recibir, todavía éramos no tantos. Entonces estuvimos ahí pues esos últimos 4 meses de embarazo. Fuimos súper atendidos, cuidados por mis papás. No, sí, pero a mí sí me pegó mucho como la tristeza, el miedo. O sea, sí fue un embarazo que esa noticia me angustió mucho. O sea, yo tenía como, casi que yo sentía que iba a pasar, entonces tenía mucho miedo de que pasara eso, de que naciera prematura y no sé, me pegó mucho la tristeza por ese riesgo, pero se combinó con la oportunidad de ir retiros, o sea, pudimos ir algunas ocasiones como retiros y oración de sanación, como para tener un contacto como en el embarazo y pedirle perdón yo a ella, pues por haber tenido tanto miedo en ese embarazo. Fue una etapa en la que acudimos a un grupo de oración y mucho me invitaban a entregarle a Dios como todas esas preocupaciones, miedos y de no adelantarme, vivir en el presente y hablarle bonito a mi bebé. Hicimos como fuimos al santuario por la vida, entonces a encomendarla a que naciera bien. Y ya como lo último, que en lo que confié mucho fue hacer en una novena al Niño Dios en Navidad. O sea, como pues fue una Navidad de que en cama, de que la cena de Navidad fuimos mi esposo y yo así en mi cama cenando. Hicimos esa novena y le hice especialmente para pedirle al Santo Niño y a la Virgen de Guadalupe que naciera Sara a tiempo, ¿no? O sea, sí yo deseaba que fuera niña a término. Y muy padre porque así nació a las 39 semanas, así empezó el parto, o sea, el trabajo de parto así empezó en la noche, así en casa de mis papás, y cumplía las 39 semanas, o sea, inclusive más grande que la primera hija. Y todo salió bien. Ahí sí también fue un parto que muy doloroso, o sea, como que sí fue ahí sí dije, sí quiero que sea con analgesia, ¿no? Ahí sí pedí el epidural desde el principio, pero lo malo es que no llegaba y no llegaba el anestesiólogo. Yo, ¿por qué no llega? ¿Por qué no llega? Entonces, todo el tiempo yo estaba así de que ya llegue, que ya llegue. Entonces, me la pasé así como yo conectada con el suero y todo, y con mi palito deteniéndome la cosita que es como para caminar con el suero, dando vueltas como gato encerrado en el cuarto. Sí. Yo nada más de que por favor que llegue, pues para no hacerte el cuento largo, llegó ya a los 10 centímetros de dilatación. O sea, cuando llegó, dijo, ya tiene los 10 centímetros. Y yo, no. Entonces prácticamente me la puso y me sirvió como para el expulsivo, o sea, como para los últimos 3 pujos, que no me dolera ya tanto esa última parte, y la recuperación pues ya no la sentí tan fuerte porque pues, tenía el efecto de la anestesia, ¿no? Pero dije, bueno, no llegó a tiempo, pero bueno, ya, todo otra vez nació natural, ¿no? Y bueno, pues así seguimos con las 2 hijas. Ajá. Ahí yo ya, a mí, a lo mejor por estar tan pegaditas, se me empezó a hacer como muy complicado, y yo decía, híjole, yo siempre pensé que 2 hijos era muy poquito, o sea, en nuestro chip decíamos, no, 2 hijos definitivamente no, es muy poquito 2 hijos. Decíamos como que lo mínimo que nos gustaría serían 3, como que ideal 4 y máximo 5. Así era como según nuestras pláticas, ¿no? Del principio. Ay, qué lindo. Y sin embargo, o sea, como que a mí se me empezó a ser bastante complicada porque la dinámica, porque yo las cuidaba al 100%, o sea, no tenía niñera, no iban a guardería, no iban a escuela, entonces era cuidarlas al 100% y a la vez seguir trabajando, o sea, porque nunca dejé de trabajar en el crédito, o sea, afortunadamente, pues a lo mejor pone que un mes antes de que naciera el bebé o 2 semanas antes de que naciera y un mes después no daba sesiones, pero solo me ausentaba 6 semanas y ya regresaba a las sesiones, ¿no? Entonces, yo pensé, ¿y si a lo mejor mi tercer hijo viene siendo la gente del crédito, no sé, mis usuarios? O sea, sí yo lo pensé
quizás ya no tengo un tercer hijo porque mi misión, ese tercer hijo, equivale a mi trabajo, así yo lo pensé, ¿no? Pero ahí lo que pasó fue de que un día saliendo de misa, que visito así al final a nuestro Señor en el Santísimo, escucho que Dios me dice, quiero un tercer hijo y que sea sacerdote lo antes posible. ¡Guau! Así sentí que me llegó así. ¡Qué Quiero un tercer fuerte! hijo que sea sacerdote y lo antes posible. Y ya le dije a mi esposo eso, ¿no? Entonces, pero nosotros decíamos, pero ¿en qué momento lo buscamos? Porque andábamos pues también entre, siempre la verdad, nuestra situación económica nunca ha sido así estable o holgada o tranquila, porque en mi caso siempre ha sido en base a las sesiones que tenga, pues es el ingreso. Y él como es arquitecto, pues su ingreso siempre han sido eh, pues muy variables, dependiendo también de si hay clientes o no hay clientes, ¿no? O sea, nunca ha sido un sueldo así fijo. Entonces, eh, ahí estamos como indecisos de en qué momento. Vamos a ser valientes porque si Dios nos lo pide, Él tiene que proveer, ¿no? Pero fíjate que ahí con él, con este Agustín, el tercer hijo, fuimos primero a un retiro. Bueno, yo fui a un retiro y en ese retiro el padre le habló mucho a los jóvenes sobre la castidad, sobre la pureza y los invitó a hacer como una promesa de castidad. Y yo sentí que yo también lo quería hacer, o sea, que estuviera casada y ahí no estaba mi esposo presente, pero yo siento que también nosotros tenemos que hacer como un ofrecimiento de castidad por los jóvenes, como ofreciendo vivir en castidad nuestro matrimonio, pero haciéndolo para que los jóvenes puedan vivir la castidad. Entonces, llegando a mi casa, le dije, oye, sé que yo sentí ese llamado de Dios, de que ofrezcamos nuestra castidad, para, como una ofrenda para ayudar a que los jóvenes conserven la pureza y sean castos, ¿no? Y él estuvo de acuerdo. Bueno, sí fuimos a hablar con un padre porque dijimos, bueno, de todas maneras hay que discernirlo, preguntarle a un sacerdote si estamos haciendo algo correcto o no es correcto hacer eso. Y como que ningún padre nos entendió mucho, porque lo vamos como con dos padres, pero como ellos como que no entendían mucho a qué nos referíamos o como que ellos, sí, de verdad, ninguno nos daban consejos de otras cosas, pero todos como que hablaban más bien de que tuviéramos otro hijo, no de que tuviéramos castidad, o sea, de que tuviéramos abstinencia, sino más bien de que, como de que sí que buscáramos otro hijo, ¿no? El punto es que pasó un tiempo, o sea, como, no sé, 2 meses o mes y medio, y hubo un momento en como que los dos estuvimos como de acuerdo en que ya había pasado como que ese lapso, o sea, como que ya el ofrecimiento ya era el momento que ya terminara. Y yo pues seguía graficando, pero como por lo mismo de que no había nada en ese tiempo, pues lo iba llevando, pero aparte mi gráfica es bastante compleja porque se supone que una mujer en su ciclo normalmente debería de ver moco o días fértiles 6 días, ¿no? Que son los días fértiles, más o menos 6, 8 días máximo. Y los demás días uno debería de ver días secos, no debería de ver moco cervical. Pero en mi caso, por el ovario poliquístico, por la inflamación cervical que tengo, diario tengo presencia de moco, entonces me es más me requiere mucho más percepción distinguir cuándo sí estoy o no en un día fértil. Punto es de que nosotros lo usamos ese día y pues llegó Agustín, o sea, de ese día que según yo era un día infértil, llegó. Entonces yo no me esperaba ese embarazo, es decir, ese embarazo no fue buscado por nosotros conscientemente en ese día, pero cuando vimos la prueba me sentí súper en paz, súper alegre, súper feliz. Porque dije, ay, mira, Dios sabía, o sea, sabíamos que tenía que llegar un tercer hijo, pero no estábamos decididos ni sincronizados nosotros de cuándo. Y Dios se tomó como pues la libertad de decidir el momento y de mandarnos al hijo que él quería en el momento que él quería, ¿no? Entonces lo recibimos pues con toda la seguridad y teníamos la certeza de que era niño, de que iba a ser hombre, y hubo sin saber si era niño todavía, hubo muchas señales con el nombre de Agustín, porque sí decíamos que si teníamos un tercer hijo nos gustaría que fuera Agustín. Y por todas partes, así dirección de casa, no sé, iba a visitar a una amiga, Agustín, no sé qué. Íbamos en la carretera y aquí hacia Agustín. Luego abro un libro y un separador de Agustín, o sea, puras señales de Agustín, Agustín. Y pues ya, fue Agustín. El
le pedimos mucho a Dios ahí de que nos concediera que no hubiera otra vez el problema del cervix corto, o sea, que no me mandaran a reposo otra vez, pues porque se había sido pues muy complejo, ¿no? Mudarnos a casa de mis papás, estar yo completamente en cama. Sentí que a mi hija mayor sí le afectó esos 4 meses. Bueno, todo ese embarazo sentí que sí lo resintió mucho ella, como que yo ya no la pude cuidar prácticamente como antes. Entonces sí le pedimos mucho que me sanara y en el retiro, de hecho, antes del embarazo, hubo una oración de sanación y el padre después me dijo que él había pedido para que yo me sanara, o sea, como mi vientre se sanara o mi útero se sanara para que yo pudiera tener más hijos. Entonces, sin yo pedírselo, sin yo decirle, padre, ¿Usted ¿puedes lo rezar por mí? percibió? ¿Tú no le habías No, compartido nada de la no, o sea, yo sí situación? iba con esa intención de, por favor, te pido que hagas el milagro de que mi cervix se componga, sea fuerte o resista para otro embarazo. Y sin yo decírselo, él pues me puso las manos con el Santísimo y después me dijo que sí había orado por nosotros para que pudiéramos tener otro hijo. Entonces, afortunadamente no fue necesario el reposo con Agustín y nació igual, nació bien, también con parto natural y muy bonito que inclusive ese día en la mañana pudimos ir a misa. Yo ya con contracciones en la misa, empezaron las contracciones más fuertes justo en la mera misa, pero o sea, como Dios une siempre lo espiritual con lo físico, o sea, ese dolor físico era de, pues te lo ofrezco por tal intención, ¿no? O sea, pidiéndole que eso sirviera para la conversión de sutanito, fulanito, aprovechando, ¿no? Como entregarle ese dolor, por Claro. otras intenciones. Sí, eso siempre es súper valioso y es lo que cuando doy el curso le digo a las mamás, es que en ese momento Dios está muy atento a nosotras y está como que, pues es nuestro papá, ¿no? Al final de cuentas, y está así como, ¿qué quieres? Entonces tú le ofreces y Dios te lo toma muy, muy directo. Yo he oído testimonios impresionantes de conversiones que se pidieron en un trabajo de parto, ¿no? Y en un parto. Entonces, de verdad que son momentos que sí valen la pena como profundizar y vivirlos intensamente, aunque sea doloroso, intenso, complicado o que tengamos a veces inseguridades. Bueno, pues hacer esa entrega a Dios es súper, súper valioso. Ay, sí, Susan, qué bonito que la acompañas tú. De hecho, ahorita, anuncio comercial, tengo una amiga que está yendo contigo a tu curso y me dice, no sabes cómo me ha ayudado Susana, ha sido un gran respaldo, un gran soporte, nos ha ayudado mucho y eso que apenas lleva creo como 2 o 3 sesiones contigo, pero que sepas que para ella sí está haciendo pues, un gran acompañamiento contigo, tu curso prenatal. Gloria a De hecho, es Dios. algo que a mí me hubiera gustado tener, ese paréntesis también. Nosotros tomamos un curso de educación también prenatal en el primer embarazo, solo con Rita, ya después pues ya no pudimos tomar como otros cursos, y porque también además la mayoría de los que conocíamos eran cursos, pues ninguno ligado a la fe, o sea, ninguno ligado a nuestra religión católica, y más bien como bastante llenos como de prácticas que no estamos ya, en Sí, de sintonía New con Age, ellas, ¿no? O sea, de nueva era yoga y dice, no, pues no, prefiero mejor informarme del aspecto técnico. De hecho, sí vi, por ejemplo, ya para el cuarto hijo, sí vi videos de posiciones para el parto. O sea, ya me informé, pero no mezclándolo con otras corrientes de nueva era, ¿no? Exacto, y es lo que también, por eso, uno de los llamados que Dios, pues sentí que me hizo fue eso, porque tristemente sí está muy invadido de corrientes New Age, de cosas como no, pues no acordes a la fe, ¿no? Y quienes somos, matrimonios católicos, pues no es lo que buscamos. Así es. Sí, pues qué bueno que llegaste tú actualmente. Y bueno, el cuarto hijo, ahí nosotros también estábamos también muy felices, muy tranquilos con los 3 hijos. Yo sentía que ya como que, ya, pues me gusta cómo nos vemos, así cómo nos sentimos con los 3 hijos. Así yo en la foto se ve bonito, cómo lucimos, Sí, o sea, hazme favor. sí. Pero, y no, de verdad no teníamos en el radar buscar otro hijo, pero mi hermana, la que te digo que somos muy unidas, se embarazó y ella pues le había costado trabajo poder tener
tener hijos, ¿no? Era su primera hija, pero batalló un poco de tiempo en poder quedar embarazada. Pues cuando me dio la noticia, en ese momento dije, ay, ¿y si las dos estuviéramos embarazadas al mismo tiempo? O sea, fue así como, Oh, estaría padrísimo, o sea, que qué siempre hubiera bonito. querido que las dos tuviéramos un bebé al mismo tiempo. Y bueno, ese fue el punto el parteaguas para entonces empezar un proceso express de 15 días de discernimiento para ver si buscábamos el cuarto hijo. Y hablé con una mamá que tiene 6 hijos, escuché una plática, una conferencia en línea y hablaban sobre los hijos y la que lo enseñaba tenía 4 hijos. Entonces como que nuevamente Dios las señales, ¿no? Muchas señales. Y todo fue en una misa así clarísimo, que a través de un canto, el canto en especial, y la lectura en especial, me habló de que Dios había elegido, o sea, que Dios nos llamaba a tener otro hijo para no hacerlo largo. Todo coincidió, pero yo decía, pero es que, pues veo mi gráfica y mi gráfica está toda irregular, o sea, todavía estaba como muy irregular ni siquiera estaba en un ciclo normal. No, según estaba en días infértiles, pero ese día sí llego de la misa después de que sentir de que Dios me decía, sí tienes que buscar un hijo, quiero que venga otro hijo, hombre también, y en eso hago la observación y así el moco tipo pico, ¿no? Sí, o sea, el signo de que es elástico, transparente, lubricante. Y le digo a mi esposo, oye, es que ya Dios me dijo que ya, y aparte acabo de ver algo que no había visto así Oh, qué en dos bárbara. meses. Y digo, ya está la señal, Sergio. Y él, no, pero a ver, espérate, así como que, y él así como tranquila, porque luego yo soy bien acelerada de que me llega una señal y ya me dijo que haga esto, y así, yo sé como luego bien obediente. Entonces, él, sin embargo, como que me dice que lo oró, que él recibió como el don de lenguas, ¿no? O sea, tenemos esa fe de que Dios le regaló hace unos años el don. Bueno, en el embarazo de Sara, justamente cuando yo estaba embarazada en reposo absoluto, él empezó a hablar, a orar en lenguas, entonces hizo oración en lenguas y sintió que sí, que Dios le decía adelante y resultó Rafa, o sea, de ahí sí, llegó Wow. Rafa en el primer intento, en el primer día, Y entonces estaban tú y tu hermana sí, embarazadas. o sea, se llevan literalmente un mes, o sea, ya es del 10 de octubre, mi hijo del 11 de octubre, o sea, así fue. Wow, qué bonito. Sí, Qué entonces, providencia de Dios, ¿verdad? Así de, ay, me sí, hubiera gustado Isaac, que te lo da. sí, así es. Y No. dijimos, pues padrísimo, ya, dijimos, qué padre que están las dos, o sea, están las dos niñas, luego los dos niños. Y bueno, aquí sí decir que después de cuarto hijo, o sea, en sí como que la recepción por parte pues, de un miembro de mi familia no fue como de tanta alegría. Y a mí sí me pesó eso, como que yo esperaba que otra vez todo el mundo feliz de, ¡ay, qué padre, otro bebé, ¿no? Otro niño en la familia. Y fue Ujú. más como recibido como con preocupación, como saben, pues de nuestra situación, sobre todo material, como que sí se preocuparon y también, pues, oye, pues que va a ser muy pesado para ti, todos están muy seguidos, o sea, se llevan 2 años en promedio, va a ser muy cansado, además tú trabajas en las noches, o sea, muy pesado, como que les entró la preocupación y a mí también como que dije, ay, sí, no me gusta preocupar a las personas, a mis seres queridos más cercanos. Ujú. Este, entonces, como que después de Rafa sí me entró como algo que nunca me había entrado, que fue como el miedo a un nuevo embarazo. O sea, sí experimenté híjole, ya no me gustaría tener otro embarazo, ay, ojalá que no venga otro embarazo. Entonces, fui presa de ese sentimiento que yo creo que muchas mujeres o matrimonios pueden llegar a sentir, pero eso no nos hizo, pues, digamos que cambiar de método, ni mucho menos. O sea, sí era llevando el mismo modelo, pero vivido con la zozobra, con la inquietud, con miedo, ¿no? O sea, no me gusta a mí ese sentimiento, ¿no? Y de la quinta hija, o sea, de Mariana, ahí pasó que hay una instrucción del método que, que nosotros se cuenta que ese día yo dije, ay, pues yo no creo que sea así esto. O sea, como que dije, no, yo creo que no es un día fértil. O sea, sabía que era fértil, pero eso de que tú dices, ay, no Ay, te no la creo que crees pase. tanto, o sea, como que no quiero que sea verdad. Y dije, se me hace que esa instrucción no es tan importante, o sea, como que me la quise brincar, así es como una instrucción, no es de las más fuertes, pero finalmente es una instrucción que, pues para que el método funcione,
debes de seguir todas las instrucciones, y por decir la 10ª instrucción, yo no la peleé, dije, no, yo creo que en esta vez no aplica, y pensé, ya sería demasiado que otra vez al primer intento, o sea, el primer día que usas, ya quedar embarazada. Aparte ya tengo 37 años, ya no soy tan joven, yo creo que ya mi cuerpo no va a poder luego embarazarse así. Y el punto es que si nos embarazamos, ¿no? O sea, ocurrió ese día y yo la mañana siguiente ay, yo siento que ya estoy embarazada. O sea, perfectamente supe que sí fue, y tuve el presentimiento, pero me entró muchísimo pánico, y dije, ay, no, no quiero sentir, porque con ninguno de mis hijos sentí nunca pues un dejo de rechazo, ni de negación, ni mucho menos. Pero con esta fue como de, ay, no hubiera, así mi pensamiento fue, ay, hubiera preferido no haberlo hecho, o sea, ojalá no, porque de plano es una situación complicada la que ahora estamos viviendo. El qué dirán me pesó mucho, el qué me van a decir ahora mis familiares, las personas, la gente que enseñó el método van a decir pues que no lo sabe hacer, no sirve, no funciona, voy a desacreditar el pobre crédito, ¿no? Así, ¿no? Pero le pedí mucho a la Virgencita, no, tú sabes que yo no quiero pensar así, yo no quiero quitarle a mi hija ese derecho de sentirse amada, bien recibida desde el primer instante. Y ella, o sea, sí pasé el trago amargo de ir a contarles, de dar la noticia a mis seres queridos. Sí. Pero pasando ese trago amargo, y muy pronto realmente, o sea, en cuestión de poquitos días, como que la Virgen me dio la gracia de otra vez verlo con confianza, y dije, este va a ser el embarazo de la fe. O sea, el de Rafa fue el embarazo de la sanación, yo lo sentí así, que por cierto también con Rafa tuve que estar 4 meses en reposo absoluto, pero ahí sí ya fue en mi casa, nos pudieron venir a apoyar una señora, pues, pero yo dije, este va a ser de la fe, porque pues todo se ve como complicado, todo se ve difícil, pero va a ser de la fe. Y la verdad es que fue un embarazo muy bueno, o sea, saludable. El parto fue muy rápido, empecé como a las 5:30 y a las 7 ya había nacido mi bebé. Fue otra vez, quería otra vez la anestesia, o sea, pedí la analgesia otra vez, llegó igual a los 10 centímetros de dilatación. O sea, todos los doctores siempre llegaron tarde, los anestesiólogos. No, ya para qué la No, de hecho no llegó, ya ni siquiera, ya cuando me llegó dijeron, ay, Moni, la ginecóloga, ya llegó, pero ya tiene 7 de dilatación, ¿te la pongo? Y yo, no, nomás pagar 4,000 pesos o 5,000 pesos más para media hora. Dije, no, ya no, que ya no me la pongan. Y así ya está la historia. O sea, ya Mariana ahorita ya cumplió 1 año y 4 meses, pues seguimos abiertos a la vida. Sí, ahorita sentimos, no, nos hemos dado cuenta que cuando también Dios nos invita a tener otro hijo, pues nos lo va comunicando, nos lo dice. Ahorita, pues sí, por la situación física, o sea, yo sí me siento sinceramente mucho más, siendo honesta, o sea, sí desgastada, como, sí, más difícil, ¿no? Llevar los tiempos, toda la cuestión de la familia. Entonces, de manera, digamos que global, consideramos que ahorita no es un momento como para buscar otro hijo, y quizás ya no vamos a buscar otro hijo, no lo sabemos, pero estamos con la puerta abierta a que Dios tenga la última palabra. Pero pues es todo un trabajo emocional eso de no dejarte vencer por el miedo. En este caso, pues tenemos que ya no es tanto en sí algo de egoísmo, porque hay cosas de peso que realmente ahorita nos lo complicarían mucho otro bebé, pero sabemos que si llega, nuevamente Dios nos haría otros milagros más, ¿no? Pues para sacar adelante a la familia. Sí, y bueno, no sé si en tu caso el saber tan bien el método Creighton puede ser como, bueno, como ya lo compartiste un poquito, ¿no? Como pues digamos, ¿cómo decirlo? Como la tentación de frenar mucho el embarazo o así, pero bueno, pues no ha sido tan así, ¿verdad? En tu caso, pero yo siento que, bueno, yo aprendí el Billings y siento que es como que un arma de 2 filos, ¿no? Porque puede ser que lo uses muy egoístamente, ¿no? Como para evitar los embarazos muy, pues sí, como que usarlo como si fuera un anticonceptivo en lugar de ser algo para que te ayude a administrar a lo mejor en algún momento esto, ¿no? De decir, pues ahorita
hay ciertas situaciones complejas que me impedirían entregarme tan plenamente a otro embarazo, que a lo mejor prefiero, si Dios así lo dispone, pues posponerlo unos meses o un año o unos 2 años más o lo que sea, ¿no? Pero sí, yo siento que aquí, pues es importante que como tú como instructora o las que son instructoras, poder enfocar esa parte de que no se vayan como del lado egoísta, decir, esto es un método para no tener hijos, porque no es la idea, ¿no? Sino para administrar o planificar o incluso abrirnos más a la vida, ¿no? Sí, sí, o sea, creo que sí es como el tema del estar abiertos al discernimiento y a la voluntad de Dios y escuchar la voluntad de Dios y escuchar también tus deseos y los deseos del otro. O sea, no como deseos de capricho, sino más bien como tu llamado profundo, pues, o sea, escuchar como a qué estás cuál es tu misión, qué es lo mejor para tus hijos, si necesitan también más hermanos o anhelas como una familia así grande, una chorcha este, o sea, como que hacer así, poner atención a lo que tu alma te pide y le pide al matrimonio. Porque también nuestros hijos nos pedían y nos pedían siempre más hijos. O sea, ellos siempre de otro hermanito y ¿verdad que estás embarazada? O sea, como que ellos todo el tiempo quisieran tener más, más hermanitos, ¿no? Sí, los niños siempre adoran a los bebés y es como que, ay, mamá, estás embarazada, es lo mejor que nos pudo pasar, ¿no? Sí. Sí, se emocionan. Ah, sí, sí, sí tienes razón, que hay que como contemplar todas las cuestiones, pero en oración, ¿no? O sea, como pidiéndole luz al Espíritu Santo y Exacto. platicándolo, dialogándolo mucho y también dialogándolo. A veces necesitas como un consejo de alguien también prudente, ¿no? O sea, sabiendo que está el don de consejo para, pues para ir dirigiendo tu vida y a la vez con confianza en Dios de que Él también es misericordioso y si a veces nos hemos equivocado o hemos caído en egoísmos, pues Él nos ayuda también a rectificar y a alinearnos otra vez y ir por el buen camino otra vez, ¿no? Exactamente. Ay, Moni, muchísimas gracias por compartirnos todo, tus vivencias, tus testimonios. Gloria a Dios por todo lo que nos has dicho. Qué bonita experiencia de vida. Y bueno, platícanos ya nada más para cerrar. ¿Dónde te pueden encontrar para que las ayudes con el método Creighton, para que les ayudes con fertilidad, con todos estos temas importantísimos para nosotras como esposas católicas? Gracias, Susan. Pues me pueden contactar si gustan en Instagram o en Facebook como Fertilidad Natural y Familia, es como se llama. Y ya de ahí, pues yo ya les puedo contestar o directamente platicar. Sí, lo voy a poner igual también en la descripción para que quien quiera contactarte, bueno, pues esté ahí y pueda ya a lo mejor ir más profundo, ¿no? En este tema de la infertilidad o a veces la búsqueda por el embarazo, ¿no? Que vaya que ahorita hay mucho, ¿verdad? Sí, Tristemente he oído muchos sí. casos que está siendo complicado el embarazo, el poder tener el embarazo. Así es, sí, y pues justo como que en últimos meses, o sea, de enero para acá, he estado precisamente también trabajando en crear guías o ebooks, o sea, recursos digitales complementarios que a la gente les pueda llevar como más información al respecto de precisamente de la infertilidad, de medios o recursos naturales que les puedan abrir más el campo a mejorar su salud y bueno, y con una perspectiva integral, o sea, involucrando su relación con Dios, con su esposo, a nivel emocional, espiritual. Cierto, ese libro que tienes, me encantó al menos ver el contexto general que es ver, vamos a enfocarnos en la relación de pareja, ¿no? Porque luego se desgasta en estos temas de cara a fuerza de embarazo muy, muy así estresante, pero entonces como que quitar todo eso y buscar otra vez la unión del matrimonio, la unión con Dios y como verlo de otra manera totalmente diferente, me encantó y les recomiendo muchísimo el libro. Ahí también
Yo lo tengo ahí para compartir, te los voy a mandar también, si me Ay, sí. ponen ahí para mandárselos. Ay, muchas gracias, Susan. Sí, Sí. bueno, pues muchas gracias otra vez, Moni, y bueno, pues gracias a todos por escucharnos y nos vemos para la próxima. Hasta Muy bien, luego. Dios te bendiga. Gracias. Bye. Bye. Gracias por acompañarnos en Fructus Ventris. Recuerden, madres, estamos llamadas a ser luz y a vivir nuestra vocación con amor y fe. Hasta la próxima. Este espacio está consagrado a la Santísima Virgen María y a nuestro amado Patriarca San José.